Muy bien, ahora es turno de hablar de un examen de álgebra lineal. Estamos en el turno vespertino y vamos de volada con el primer ejercicio, que es verificar que el generado por este conjunto es un subespacio de R3. Vamos a explicar todos los detalles. Bueno, nuestro conjunto consta de estos dos vectores. Le podemos poner nombres si gustan, V1 y V2. Y necesitamos saber si el generado, el espacio que generan estos dos vectores es un subespacio vectorial de R3. O sea que es un ejercicio en dos partes. Primero, pues tenemos que encontrar el espacio generado por estos dos vectores, es decir, todas las combinaciones lineales posibles que subespacio me generan, y ya que lo encontremos, probar que es un subespacio de R3. Entonces, estos ejercicios empiezan siempre con una combinación lineal, así que decimos, tomamos escalares y pues eliges cualquier letra. P y Q, C1, C2, yo normalmente ocupo alfa, beta, asegurándote que son números reales. Y vamos a generar una combinación lineal. Entonces, el primer escalar multiplica el primer vector, más el segundo escalar multiplica el segundo vector, y esto lo igualamos pues al vector genérico de R3, que es X, Y, Z. Por supuesto, si combinas vectores de R3, o sea, de tres coordenadas, pues lo normal sería que pues se obtenga un vector de R3, ¿no? Por eso lo igualamos a un vector genérico de R3. Multiplicamos, alfa por 1 es alfa, alfa por menos 1 es menos alfa, alfa por 0 es 0, más beta por 2 es 2 beta, 0 por beta es 0, 2 por beta es 2 beta, igual a x, y, z. Y aquí se tiene que generar sí o sí un sistema de ecuaciones. En la ecuación 1 vamos a señalar todas las primeras entradas, es decir, que alfa más 2 beta es igual a x. En la ecuación número 2 vamos a señalar todas las segundas entradas, es decir, que menos alfa más nada es igual a y. Entonces, menos alfa es igual a y. Y 3, 0 más 2 beta es igual a z. El objetivo de este sistema de ecuaciones no es encontrar el valor o la expresión que corresponde a alfa y beta. Eso sería muy sencillo. Sino se trata de encontrar el subespacio que se puede generar. Entonces tenemos que trabajarlo con Gauss-Jordan. Lo que hacemos es construir la matriz. Columna de las alfas viene dado por 1, menos 1 y 0. Columna de las betas viene dado por 2, 0 y 2, que son sus coeficientes. Y del otro lado de la matriz, x, y, z. Y vamos a triangular lo más posible esta matriz. Bueno, tenemos aquí un pivote 1, y para deshacerme de este menos 1, es decir, convertirlo en 0, pues simplemente sumando renglón 1 con renglón 2, vamos a obtener aquí un 0. Entonces aquí voy a dar por hecho que conoces bien las reglas de Gauss-Jordan. Entonces R1 más R2, esto va a parar en R2. Entonces con una simple suma, 1, 2, X quedan en su lugar. Y decimos, aquí 1 menos 1 es igual a 0, 2 más 0 es igual a 2. Y X más Y, pues así como suena, X más Y. Y de este lado, pues aquí como ya tenemos un 0 debajo del pivote, pues este renglón queda por lo pronto intacto. Ahora, nuestro siguiente pivote, como los pivotes deben estar sobre la diagonal principal, nuestro siguiente pivote es este 2 que está aquí. Con ese 2 me tengo que deshacer del 2 que está arriba y del 2 que está debajo. ¿Cómo le hago? Si yo quiero que el 2 que está arriba se convierta en 0, hay que sumarle un menos 2. Ese menos 2 lo voy a conseguir multiplicando al renglón pivotal por menos 1, ¿no? Porque menos 1 por 2 nos da menos 2. Entonces, menos el renglón pivotal más el renglón 1, y esto va a parar el renglón 1. Y lo mismo para el otro 2 que está aquí debajo. Menos el renglón pivotal más el renglón 3, este es igual a R3. Y adicionalmente voy a añadir una operación para que este 2 se convierta en 1. Entonces, multiplicando por un medio, ¿verdad? Si 2 lo multiplicas por un medio, pues obtienes 1. Entonces, un medio del renglón 2. ¿Qué se obtiene luego de estas expresiones? Aquí nos queda 0, aquí nos queda un 1, aquí nos queda un medio por X y aquí nos queda un medio por Y, porque recuerda, estoy multiplicando por un medio a todo el renglón 2. Ahora vamos con esta instrucción. Menos 1 por 0 es 0, más el 1 que está arriba es 1. Menos 1 por 2 es menos 2, más el 2 que está arriba es 0. Menos 1 por X es menos X, más la X que está arriba, pues es 0. Y menos 1 por Y es menos Y, más nada, pues aquí nos queda menos Y. Vamos con la de abajo. Menos 1 por 0 es 0, más el 0 que está debajo es 0. Menos 1 por 2 es menos 2, más el 2 que está debajo es 0. Y menos 1 por X es menos X, lo pasamos igualito. Menos 1 por Y es menos Y, lo pasamos igualito y pasamos la Z que ya estaba ahí originalmente. Bueno, pues aquí en esta ecuación va a estar concentrado el espacio generado. Pensemos un momento. Entonces, hemos encontrado el espacio generado. Esto evidentemente no es una solución única. Esto es un sistema sin solución única. Entonces, aquí hay una solución múltiple. Por lo tanto, escribimos. Vamos a llamarle, no le pusimos nombre al conjunto, pero vamos a llamarle W a este conjunto para que nos podamos referir a él un poquito con más propiedad. Entonces vamos a decir que ya encontramos el espacio generado. El generado por W no es todo R3, es solamente un subespacio de R3, que son todos los vectores X, Y, Z de tres coordenadas, o sea que viven en R3,
tales que cumplen esta expresión que está aquí en el último renglón. Menos x menos y más z debe ser igual a cero. Menos x menos y más z debe ser igual a cero. Entonces, aquí tenemos a nuestro espacio generado. Ahora, lo que tenemos que demostrar, probar que el generado de W es un subespacio vectorial de R3. Muy bien, vamos a ver cuáles son esas condiciones, ¿no? Esto vale para cualquier otro ejercicio de examen en el que te hayan pedido demostrar si un conjunto es un subespacio o no es un subespacio vectorial. Vamos a ver cuáles son esas dos condiciones. Las condiciones en realidad se llaman cerraduras. Son dos axiomas de cerraduras que se tienen que cumplir. Número uno, vamos a tomar cualesquiera dos vectores u y v que pertenezcan al conjunto que quieres probar que es un subespacio. En este caso, nuestro conjunto es el generado de W. Quiero probar que esto es un subespacio vectorial. Entonces vamos a tomar dos vectores u y v que vivan aquí y vamos a probar que la suma también vive. Es decir, u más v también vive en el generado de W. ¿Qué significa que vive en el generado de W? O sea, que sigue cumpliendo esta condición de acá. Si este tema de los subespacios vectoriales y cómo probar que algo es un subespacio o no lo es, te cuesta trabajo, acá te voy a dejar una etiqueta del lado derecho superior de la pantalla, donde di una clase completa de subespacios vectoriales con ejemplos. La segunda cerradura nos dice que vamos a tomar un representante de todos los números reales, le puedo llamar lambda, alfa, le puedo llamar como yo quiera. Vamos a tomar otro vector otra vez que viva en nuestro conjunto que queremos demostrar, que es para este caso el generado de W. No siempre es el generado de W, en este caso es nuestro conjunto, pero cambia por cada ejercicio, pues este conjunto es distinto. Ok, lo que tenemos que probar es que lambda por U también es un elemento del generado de W. Te recuerdo que nuestro conjunto es el generado de W, son todos los x, y, z pertenecientes a R3, tales que menos x menos y más z es igual a cero. Así que venga, vamos con la primera cerradura. Muy bien, entonces tomamos dos vectores U1, U2, cualquiera de los dos vectores que pertenezcan al generado de W, y entonces vamos a sumarlos. U1 más U2. Eso es lo que nos pide la primer cerradura, ¿no? Que lo sumemos y probemos que siguen viviendo dentro del conjunto. Como son vectores de R3, entonces tienen tres coordenadas y yo las voy a etiquetar como x1, y1, z1 más x2, y2, z2 para poderlos diferenciar a U1 y a U2. Este pues es el primer vector y este es el segundo vector. Ahora, la suma de vectores se resuelve muy sencilla, es entrada por entrada. Primera con primera nos da x1 más x2, segunda más segunda, y1 más y2, y z1 más z2. Bueno, pues este muchachito es un nuevo vector que le puedo bautizar, si tú quieres, como U3. Le puedes poner el nombre que tú quieras. Ahora, ¿cómo puedo probar que este vector sigue viviendo en el generado de W? Pues debe de cumplir esta condición que está aquí, debe de cumplir esta ecuación. Su primera coordenada negativa más su segunda coordenada negativa más su tercer coordenada tiene que sumar un total de 0. Entonces vamos a probar si este vector U3 cumple esta exigencia del conjunto. Entonces vamos a poner aquí, por demostrar, lo que queremos es que las coordenadas de U3 cumplan esta ecuación que está aquí arriba. Es decir, que el negativo de su primera entrada menos el negativo de su segunda entrada más su tercera entrada sea igual a cero, que es justamente lo que te piden aquí. Muy bien, entonces vamos a tratar de demostrar que esta expresión es verdadera. ¿Cómo le podemos hacer? Vamos a utilizar nuestras hipótesis. Las hipótesis son que U1 y U2 son dos vectores que viven en el generado de W, o sea que ellos, estos dos, sí cumplen esta condición. Eso ya no lo tenemos que probar, porque por hipótesis, si tomas dos vectores que viven en un conjunto, entonces cumplen la condición exigida por ese conjunto. Entonces decimos, número uno, la primera ecuación que es completamente verdadera es que menos x1 menos y1 más z1 es igual a cero, porque estas son las tres coordenadas del primer vector y sí cumplen esta ecuación. Dos, las componentes del segundo vector, que son x, y2, z2, también cumplen la ecuación del conjunto, que es menos x2 menos y2 más z2 es igual a cero. Bueno, aquí no te parece todavía nada, pero las podemos sumar. Como la 1 y la 2 son proposiciones verdaderas, cuando yo sume, encontraré otra nueva ecuación verdadera. Vamos a sumarlas. Menos x1 menos x2 menos y1 menos y2 y más z1 más z2. Y del otro lado que tenemos 0 más 0, ¿no? Que aquí estamos ahí sumando 0 más 0. Ahí está. Muy bien, vamos a arreglarla. Si te fijas aquí, las x están con un negativo. Les puedo factorizar un negativo. Me queda menos x1 más x2. Las y también tienen un negativo que puedo factorizar como
menos y1 más y2 más z1 más z2 y 0 más 0 pues sigue siendo 0. Muy bien, como puedes ver, esta nueva ecuación sigue siendo verdadera, repito, porque proviene de dos ecuaciones que son verdaderas. Y te repito que estas dos son verdaderas porque como son las componentes de U1 y U2, esos vectores sí viven en el generador de W y por lo tanto están obligadas a cumplir esta ecuación. Por lo tanto, estas dos ecuaciones son verdaderas y produjeron esta nueva ecuación que sigue siendo verdadera. Pero esta es la ecuación que querías probar. Si las comparas son la misma, entonces has demostrado la primera cerradura. Has comprobado que el vector U3 que resultó de sumar U1 más U2 sí que cumple las condiciones para pertenecer al generado de W, porque cumplen la ecuación que se le solicitó. Esta es la primera cerradura. Vamos con la segunda cerradura por este lado. La segunda cerradura es que tomamos un representante de los números reales, que le puedes llamar como tú quieras, y un vector que vive en nuestro conjunto, que en este momento es el generado de W, y tenemos que multiplicarlos, lambda por U, y probar que lambda por U sigue viviendo dentro del generado de W. Muy bien, entonces, lambda por U, U es un vector cualquiera que vive en el generado de W, entonces es un vector X, Y, Z, porque ahí viven vectores de tres coordenadas, y multiplicamos, ¿verdad? Lambda por X, lambda por Y, lambda por Z, y este es un nuevo vector. Si tú quieres, llámale V. ¿Qué queremos que cumpla V? V queremos que cumpla lo siguiente. Entonces ponemos aquí por demostrar. Recuerda cuál es la condición que te exige el conjunto. Te exige que el negativo de su primera entrada más el negativo de su segunda entrada más su tercera entrada sumen un total de cero, ¿no? Esto es lo que nos exige el conjunto, mira, aquí está, para formar parte de él. Entonces, cualquier vector que pretenda formar parte de él tiene que cumplir esta relación. Vamos a ver si esto es verdadero. ¿Cuál es nuestra hipótesis? ¿Cómo lo puedo comprobar como verdadero? Pues bueno, entonces decimos, como el vector U vive en el generado de W, este vector U sí que cumple la condición. Él sí cumple que menos X menos Y más Z es igual a cero, que son sus tres coordenadas. Mira, aquí la tienes, esas son sus tres coordenadas. Entonces, cuando yo las escriba de esta forma, sí es verdadera esa relación, porque es un vector que sacamos del generado de W. Ahora, ¿qué puedo hacer con esta ecuación para que se me asemeje a esta y siga siendo verdadera? Pues bueno, recuerda que una ecuación la podemos multiplicar por cualquier número real en ambos lados y seguirá siendo verdadera. Entonces, si la ecuación 1 la multiplicamos por ejemplo, lambda, en ambos lados de la ecuación, seguirá siendo verdadera. Veamos, aquí nos quedaría menos lambda x, menos lambda y, más lambda z, y 0 por lambda, ¿qué es igual? ¿Seguirá siendo 0? Sí. No importa quién sea lambda. Cualquier número real multiplicado por cero, incluido al cero mismo, seguirá siendo cero. Entonces, aquí tenemos una proposición que sigue siendo verdadera porque fue extraída de una proposición verdadera. Y es justamente la que querías demostrar. Entonces, esta relación sí es verdadera. Hemos comprobado que el vector v, que no es otra cosa más que lambda por u, es un vector que sigue perteneciendo al generado de w. Y bueno, como se cumplieron ambas cerraduras, tanto esta como esta, entonces podemos dar por conclusión que el generado de W, que ya vimos quién es, sí es un subespacio vectorial de R3. Bueno, pues ahí están los dos pasos, ¿no? El primer paso fue encontrar ese subespacio justamente, quién era, verlo explícitamente y luego corroborar que este conjunto es claramente un subespacio vectorial de R3. Vamos con el siguiente ejercicio. Nos dicen, si este conjunto V1, V2, V3 es un conjunto linealmente independiente de vectores, determinar las constantes C1, C2, C3 para que se cumpla esta relación. Vamos a ver. Bueno, entonces como queremos que esta igualdad sea verdadera, pues podemos ir comparando los coeficientes. Fíjate, lado izquierdo con lado derecho. Fíjate bien. Quiero que observes lo que está multiplicando a V1 de tu lado izquierdo. Es C1. Pues entonces también lo que está multiplicando al vector 1 del lado derecho tiene que ser necesariamente igual a lo que está del lado izquierdo. Es decir, este C1 que estoy señalando tiene que ser igual a 2C2 menos C1 porque ambos están multiplicando al vector V1. Como quiero que sean iguales, entonces ahí tengo una primera igualdad. C1 tiene que ser igual a 2C2 menos C1. Y así voy a comparar todos los demás. ¿Qué tenemos del lado izquierdo multiplicando a V2? Pues tenemos a la constante C2. ¿Y qué tenemos del lado derecho multiplicando a V2? Tenemos C3 menos C2. Tiene que ser igual la constante que está del lado izquierdo que lo que esté del lado derecho. Entonces, C2 tiene que ser igual a C3 menos C2. Y lo mismo con V3. V3 está multiplicado por el lado izquierdo por C3 y por el lado derecho por C2 menos 1. Ambas cosas tienen que ser iguales para asegurar la igualdad.
Entonces tenemos la ecuación C3 tiene que ser igual a C2 menos 1. Bueno, vamos a arreglarla. Se ha convertido ahora en un problema de un sistema de ecuaciones de 3 por 3, como te puedes dar cuenta. Muy bien, ahora vamos a acomodar la ecuación. Vamos a trasladar todas las constantes hacia el lado izquierdo. Las que estén sumando van a pasar restando y las que estén restando van a pasar sumando. Y si ya queda vacío el lado derecho, vamos a dejar un cero. Entonces vamos, ¿cómo quedaría la primera? C1, este 2C2 está sumando, pasaría restando, menos 2C2. Y este menos C1 pasaría sumando, más C1. Y como ya dejé vacío el lado derecho, aparece un cero. Lo mismo vamos a hacer con la segunda ecuación. C3 va a pasar hacia atrás. Tenemos C2 menos C3 y menos C2 que estaba restando va a pasar sumando, igual a cero. Acá C3 está solito, C2 está sumando, pasa restando, y el menos 1 ya lo vamos a dejar en ese sitio porque no es ninguna de las incógnitas, es una constante, es un numerito real. Las incógnitas son C1, C2, C3, así que el menos 1 lo voy a dejar ahí. Muy bien, ahora vamos a acomodar, porque si te fijas, aquí tenemos C1 más C1, pues eso lo podemos dejar como 2 veces C1. Luego menos 2C2, como no hay C3, dejamos un espacio y luego igualado a cero. Ahí está la primera ecuación. Vamos con la segunda. Aquí tenemos otra vez C2 más C2, pues esto es 2C2. Como no tenemos a C1, pues aquí dejamos un espacio en blanco y luego viene menos C3. Y esto es igual a cero. Y en la última ecuación no tenemos a C1 y ahí dejamos un huequito. Luego menos C2 más C3 y esto es igual a menos 1. Muy bien, y aquí tenemos un sistemita de ecuaciones muy sencillo. Lo podemos resolver por Gauss-Jordan, lo podemos resolver por determinantes. O inclusive lo podemos resolver por suma y resta, ¿no? Porque si te fijas aquí, estas ecuaciones dependen solamente de C2 y C3 y me van a permitir despejar a C2 o a C3 y por lo tanto voy a poder despejar a 2C1. Es más, vamos a hacerlo así, pero quiero que sepas que se puede hacer, al menos aquí yo ya vi tres métodos, ¿no? Lo podemos hacer por Gauss, lo podemos hacer por determinantes o lo podemos hacer inclusive por suma y resta porque me doy cuenta de estas ecuaciones como vamos a ver si la sumamos. A ver, ¿qué pasaría si sumamos 2C2 menos C3 igual a cero, que es la segunda ecuación, con la tercera ecuación, que es menos C2 más C3 igual a menos 1, pero adicionalmente, para que se elimine alguna de las incógnitas, la ecuación 3 la voy a multiplicar por 2. Se puede, recuerden que una ecuación la podemos multiplicar por cualquier número real siempre y cuando lo hagamos en ambos lados. Entonces, si multiplicamos 2 por menos C2, pues nos va a quedar aquí menos 2C2. 2 por C3 nos va a quedar más 2C3. Y 2 por menos 1 aquí nos va a quedar menos 2. Así ya las podemos sumar. C2 con C2, fíjense, 2C2 menos 2C2, pues 0, se cancelan, ¿no? Se van a eliminar. Y aquí 2C3 menos C3 nos queda una vez C3. Y 0 menos 2, pues es menos 2. Así que ya tenemos el valor de la primera incógnita. C3 vale menos 2. Y si tengo destapado el valor de una incógnita, pues puedo destapar alguna otra. Por ejemplo, si yo sustituyo este valor en la ecuación número 2, por ejemplo, la ecuación 2, que es esta que está aquí, nos dice que 2C2 menos C3 es igual a cero, pero ya conozco el valor de C3. Sustituimos 2C2 menos 2 es igual a cero. 2C2 menos con menos es más 2 es igual a cero. Pasamos el 2 a restar del otro lado como menos 2 y este 2 que está multiplicando pasa dividiendo y nos queda menos 2 entre 2, por lo tanto C2 es igual a menos 1. Aquí tenemos el valor de C2. Ahora nos falta calcular el valor de C1. Para eso vamos a ocupar la primera ecuación. Entonces ponemos aquí sustituyendo en la ecuación 1. Nuestra ecuación 1 dice 2C1 menos 2C2 es igual a cero. Pero ya conocemos el valor de C2, es menos 1, lo acabamos de calcular. Es 2C1 menos 2 por C2, que es menos 1, es igual a cero. Menos por menos es más, así que nos queda 2 es igual a cero. Trasladamos el 2 que está sumando a restar del otro lado y el 2 que multiplica pasa dividiendo y resulta que C1 también vale menos 1. Muy bien. Aunque quiero insistir mucho, si tú lo hubieras hecho por Gauss-Jordan, o por determinantes, hubieras llegado exactamente al mismo resultado. Esto que vi no es muy usual, simplemente vi la oportunidad y la aproveché, nada más, no porque sea, digamos, la técnica infalible, ¿no? La técnica infalible es, por supuesto, Gauss-Jordan. Muy bien, entonces ahí tenemos la solución. Estas son las constantes que nos andaban pidiendo. Muy bien, en el ejercicio número 3 nos piden corroborar si esta transformación es una transformación lineal o no lo es, y si no lo es, pues, ¿por qué? ¿En dónde falló? ¿Qué es lo que hace esta transformación? Si te fijas, aquí dice TDAB, son solo dos elementos, o sea que está convirtiendo vectores de dos coordenadas, eso se dice vectores de R2, y te fijas cómo los está transformando a una estructura matricial de 2 por 2, y pues es congruente con lo que estamos viendo aquí.
Ahora vamos con las condiciones que debe de cumplir una transformación para ser considerada lineal. Primera condición, tiene que cumplir que el transformado de la suma de dos elementos sea igual a la suma de las transformaciones. Es decir, que no debe importar, en una transformación lineal no debería importar si tú primero sumas los elementos y luego los transformas, a que si primero los transformas de forma independiente y al final los sumas. No debería importar ese orden en una transformación lineal. Esa es la primera condición. La segunda condición nos dice que si tenemos lambda por t de u, sea lo mismo que t de lambda por u. Algo muy parecido al anterior. Aquí lambda es un elemento de los números reales, es un número real, es un escalar. Del lado izquierdo dice que la transformación se ha multiplicado por lambda, o sea que primero se transformó y luego se multiplicó por lambda. Y aquí no, aquí primero el vector se multiplicó por lambda, por el número real, y hasta el final se transformó. Pues en una transformación lineal este orden es irrelevante, tiene que dar lo mismo. Cuando no dé lo mismo, pues entonces no estamos ante una transformación lineal. Bueno, ¿cómo lo vamos a lograr? En la primera dice t de u más v debe ser igual a t de u más t de v. Entonces, bueno, muy bien. ¿Qué clase de vectores vamos a tomar? Pues aquí lo dice. Vamos a tomar vectores de R2, o sea, de dos coordenadas. Si estuviéramos trabajando con R3, pues tomamos vectores de tres coordenadas y así sucesivamente. Entonces, yo lo que te recomiendo es que pruebes qué pasa con el lado izquierdo, luego pruebes qué pasa con el lado derecho y los compares. Vamos a empezar en color rojo a trabajar el lado izquierdo, que dice t de u más v. T de u más v, voy a tomar un u y un v que sean vectores de dos coordenadas de R2 porque así lo indica mi transformación. Entonces vamos a escribir, al primer vector le voy a llamar A1, B1, que ese es u, y al segundo vector que es v le voy a llamar A2, B2. Ese es v. Como puedes ver, primero vamos a sumar y hasta después vamos a transformar. Entonces sumemos. Sumar dos vectores es primera con primera, entonces nos queda A1 más A2. Segunda con segunda nos queda B1 más B2. Y ahora sí, ya que sumamos, vamos a transformar este nuevo vector. ¿Cómo lo vamos a transformar? Pues aquí está el instructivo, fíjate. Esta expresión debes de tomarla en cuenta como si fuera un instructivo. Te está diciendo la primera coordenada, conviértela en la primera de la matriz. La segunda coordenada, conviértela en la segunda de la matriz. Y luego en las terceras y cuartas entradas de la matriz pones un 0 y luego un 2. Entonces, si transformamos este nuevo vector en una matriz, vamos a tener A1 más A2. Luego dice, ponga usted la segunda entrada, B1 más B2. Luego dice el instructivo, ponga usted un 0, ahí está. Y luego dice el instructivo, ponga usted un 2, ahí está. Eso fue lo que hicimos. Y hemos transformado esta suma de vectores. Ya llegamos a la expresión que resultaría de t de u más v. Ahora, en otro color, vamos a hacerlo para t de u más t de v. Y luego vamos a comparar. Vamos ahora por el lado derecho, que es t de u más t de v. El primer vector sigue siendo A1, B1 más el segundo vector sigue siendo A2, B2. Pero si te fijas ahora, los voy a transformar antes de sumarlos. Primero los vamos a transformar individualmente y hasta después vamos a resolver esta suma. Ahora, ¿cómo se transforman los vectores? Otra vez quiero que te vayas al instructivo que está hasta arriba de la pantalla. Dice, ponga usted la primera coordenada, que es A1. Estoy transformando al primer vector, ¿eh? Luego ponga usted la segunda coordenada. Luego ponga usted un 0. Luego ponga usted un 2. Ahí está la transformación que le corresponde al primer vector. Más, ahora vamos a transformar al segundo vector de este lado. La instrucción es la misma. Ponga usted la primera entrada. Ponga usted la segunda entrada. Ponga usted un 0. Ponga usted un 2. Eso es lo que dice el instructivo para transformar un vector. Ya que transformamos, vamos a sumar. Las matrices se suman igual que los vectores, primera con primera, segunda con segunda, tercera con tercera. Así que sumamos A1 más A2, tenemos la matriz A1 más A2, luego B1 más B2, tenemos acá B1 más B2, luego 0 más 0 es la tercera entrada de la matriz, 0 más 0, y luego 2 más 2 es la cuarta entrada de la matriz, 2 más 2. Muy bien. Lo cual, por supuesto, nos da A1 más A2, B1 más B2, 0 más 0 es 0 y 2 más 2 son 4. Muy bien. Ahora quiero que compares. Te das cuenta que no llegamos a lo mismo por culpa del 2 o mejor dicho, por culpa del 4 que está aquí. Entonces, no es cierto que da lo mismo si primero transformo y luego sumo a que si primero sumo y luego transformo. No es verdad. Estamos llegando a resultados diferentes. Por un lado me dio una matriz y por el otro lado me dio una matriz diferente. Por lo tanto, la transformación no está cumpliendo la primera condición, que es esta de aquí. Y ya con eso hemos concluido el ejercicio, porque al no cumplirse, como no son iguales, no es una transformación lineal. Entonces, ¿cómo vamos a escribir la conclusión? Porque a veces también una falla es que no sabemos escribir la conclusión. Entonces ponemos aquí, notamos que t de u más v no es igual a t de u más t de v.
tres puntitos que significa, por lo tanto, T no es una transformación lineal. Sí es una transformación, pero no le puedo llamar lineal. Y ya acabamos, no hace falta probar la segunda condición. Si una condición falló, no hace falta que probemos la segunda. Y con eso concluimos el tercer ejercicio. Muy bien, en el ejercicio número 4 nos piden determinar si este conjunto de matrices puede llegar a ser base de las matrices de 2 por 2. Vamos a ver un poquito de teoría. Primero, ¿qué significa que sea base? Un conjunto W de elementos, que pueden ser vectores, matrices, polinomios, U1, U2 así hasta UN, n cantidad de elementos, es base de su respectivo espacio, vamos a llamarle ese espacio A. Este espacio puede ser el espacio de matrices, R3, R2. Ahorita lo estoy generalizando con cualquier letra, una A vamos a llamarle. ¿Cuáles son las dos condiciones que debe cumplir un conjunto para ser llamado base de un espacio A? Número uno, que el conjunto W sea LI, es decir, que todos los elementos que conforman a este conjunto sean linealmente independientes. Eso tiene una definición muy formal, también es una forma de entenderlo, que ninguno es múltiplo de otro, ¿no? Ninguno se encuentra como combinación lineal de los otros, ¿no? Y la segunda condición es que el generado de W sea exactamente igual a A, o sea, que W pueda generar a todo el espacio vectorial A, no a un subespacio de A, sino a todo el espacio vectorial. Entonces, estas dos son las condiciones que se requieren para verificar que el conjunto que nos dan sea base. Tenemos que, sí o sí, trabajar ambas. Ahora vamos a trabajar la primera. Bueno, pues este es el conjunto que nos proponen y nos piden verificar si es base del conjunto de matrices de 2 por 2. Bueno, vamos con la primera condición. La primera condición es verificar que W sea LI, es decir, que ninguna de estas matrices se encuentre como combinación lineal de las otras, o en términos más simples, que ninguna de estas matrices sea múltiplo de algunas otras. Ahora, ¿cómo lo vamos a comprobar? Hay una definición. Para comprobar si algo, un conjunto es LI, lo que tomamos es una combinación lineal. Entonces vamos a tomar un escalar que multiplique a la primera matriz, más otro escalar, vamos a llamarle beta, que multiplique a la segunda matriz, más otro escalar que multiplique a la tercera matriz, y otro más que multiplique a la última matriz. Y para probar si un conjunto es LI, la combinación lineal tiene que igualarse con el vector cero. Ahora, ¿cuál es el vector cero de las matrices de 2 por 2? Pues la matriz donde todos sus elementos valen cero. Y vamos a generar un sistema de ecuaciones. Alfa va a multiplicar a los elementos de la primera matriz, nos queda alfa, 0, 0 alfa, más beta multiplica a 0, a 1 y a 0. Teta lo mismo, teta por 1 es teta, 0, teta y 0. Y aquí nos queda 0 mu, 0 mu. Y esto es igual a la matriz 0, 0, 0, 0. Muy bien. Ahora generaremos un sistema de ecuaciones. Primera ecuación, vamos a sumar todas las primeras entradas. Primera, 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 y debe ser igual a 0. Entonces, alfa más nada en la segunda, más teta, más nada en la última, tiene que ser igual a primera entrada del lado derecho, 0. Esa es la primera ecuación. Segunda ecuación, 0 más beta, más 0, más mu, debe ser igual a, del lado derecho también, puro 0, ¿no? Del lado derecho va a ser puro 0, o sea, va a ser un sistema homogéneo. Tercera entrada, 0 alfa, no hay nadie aquí en alfa, luego más beta, luego más teta, luego más nadie, es igual a 0. Y última ecuación, alfa más nadie en beta, más nadie en teta, más mu igual a 0. Muy bien, este es el sistema de ecuaciones. Todo está igualado a 0 porque cada una de estas ecuaciones está alineada con alguno de estos elementos de la matriz y todos de ellos son 0. Muy bien. Entonces, convertimos esto a matriz y nos queda la matriz 1, 0, 0, 1 para la primer columna, 0, 1, 1, 0 para la segunda, 1, 0, 1, 0, y en mu nos queda 0, 1 mu, 0 mu, 1 mu y 0, 0, 0, 0. Muy bien. Y vamos a resolver este sistema. Este es un sistema homogéneo. Debe de tener solución única, ¿de acuerdo? Me faltó decir que cuál es la solución esperada. Todos los escalares involucrados deben ser iguales a cero, o sea, debe tener solución única y deben ser todos iguales a cero. Eso es lo que esperaríamos para que el conjunto sea LI. Vamos a ver, entonces tenemos ya nuestro pivote aquí y vamos a deshacernos de este 1 que está acá. Entonces simplemente multiplicamos por un menos al renglón 1, le sumamos el renglón 4 y posicionamos esto en el renglón 4. Muy bien. Todos los demás renglones los vamos a dejar intactos. El primero porque es el renglón pivotal. Ese no lo vamos a afectar. El 2 y el 3 porque ya tenemos un 0 debajo del pivote. Entonces ahí ya no se afecta a ese renglón. Lo vamos a afectar nada más al último. Menos 1 por 1 es menos 1 más el 1 que está hasta abajo, 0.
Menos uno por cero es cero, más el cero que está hasta abajo es cero. Menos uno por uno es menos uno, más el cero que está hasta abajo es menos uno. Menos uno por cero es cero, más el uno que está hasta abajo es uno. Menos uno por cero es cero, más cero, cero. Muy bien. Vamos a la siguiente, el siguiente pivote en la diagonal principal es este uno que está aquí. Arriba ya tenemos un cero, hasta abajo ya tenemos un cero, así que nada más nos falta este uno que estoy tocando aquí. Bueno, pues simplemente multiplicando por un menos al renglón pivotal, que en este momento es R2, eso va a convertir al pivote en menos uno, y si lo sumas con el renglón que está debajo de él, menos uno más uno, ya vamos a obtener el cero. Renglón uno, renglón 2 y renglón 4 van a quedar intactos. El renglón uno queda intacto porque ya tenemos un cero arriba del pivote. El renglón 2 queda intacto porque es el renglón pivotal. Y el renglón 4 queda intacto porque también hay un cero debajo del pivote. El único que vamos a afectar es al renglón 3. Empezamos, menos uno por cero es cero, más el cero que está debajo es cero. Menos uno por uno es menos uno, más el uno que está debajo es cero. Menos uno por cero es cero, más el uno que está debajo es uno. Menos uno por uno es menos uno, más el cero que está debajo es menos uno. Muy bien, pues continuamos. Diagonal principal, ahora nuestro nuevo pivote es este bicho que está aquí. Bueno, pues ya nada más hay que deshacernos de este uno que está arriba de él y este menos uno que está debajo de él. ¿Cómo le vamos a hacer? Facilito. Para el uno que está hasta arriba, pues multiplicando por un menos, ¿verdad? Al renglón pivotal, que en este momento es el renglón 3, más el renglón uno, pues vamos a hacer que este uno se convierta en cero. Y para el que está debajo, pues solamente sumando directamente uno menos uno, o sea, renglón 3 más renglón 4. Esto va a parar al renglón 4. Vamos a ver qué es lo que va a ocurrir. El renglón 2, como ya tenemos un cero, va a quedar intacto. Entonces, a ver, el renglón 2, que es 0, 1, 0, 1, 0, va a quedar intacto. También el renglón pivotal, 0, 0, 1, menos 1, 0. Nada más vamos a afectar al renglón 1 y al 4. A ver, menos uno por cero es cero, más el uno que está hasta arriba, sigue siendo uno. Menos uno por cero es cero, más el cero que está hasta arriba, sigue siendo cero. Menos uno por uno es menos uno, más el uno que está arriba es cero. Ahí está el cero que queríamos. Menos uno por menos uno es uno positivo, más cero es uno. Y aquí cero. Afuera siempre va a haber ceros. Luego, R3 más R4 es simplemente sumar los elementos. Cero más cero es cero. Cero más cero, cero. Uno menos uno es cero. Menos uno más uno, cero. Y cero más cero, cero. Muy bien. Y pues esto ya provoca pues que esto no sea LI. ¿Por qué razón? Fíjate. Porque esta línea de ceros nos está diciendo entonces que hay infinitas soluciones. Y lo que uno quiere es que esa combinación lineal provoque una solución única donde todos los escalares que metiste, alfa, beta, teta, mu, etcétera, sean todos iguales a cero. Esto es lo que se requiere para que sean LI, que al probar esta combinación lineal, todos los escalares involucrados valgan cero. Pero el problema fue que nos apareció un renglón completamente de ceros, por lo tanto ya no se cumplió, ya no se cumple la solución única que andamos buscando. Por lo tanto, el conjunto W no es LI, y si no es LI, pues no pasó ni siquiera la primera prueba, ¿no? El conjunto no es base para las matrices de 2 por 2. Eso quiere decir, si no es LI, quiere decir que hay alguna matriz que resulta de combinar estas otras tres. No sé, por ejemplo, a lo mejor la segunda es combinación lineal de la primera con la tercera, o la cuarta es la combinación lineal de las tres primeras. No lo sabemos, entonces hay una por ahí que se genera con las demás. Por lo tanto, el conjunto no es independiente, al contrario, es dependiente. Y no me sirve que sea dependiente para que sea base. Tiene que ser sí o sí independiente. Y ya falló. No es independiente, por lo tanto no puede ser base. Con esto termina este examen y seguiremos subiendo material.